vamos a presentar junto con el profesor Boissier, ¿ya? Este proyecto. Este proyecto surge del convenio que se hizo entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿ya? Sobre el tema de innovación en el fondo, ¿ya? O sea, la gran pregunta en el fondo es, porque se habla mucho de innovación, ¿ya? Pero el tema es, bueno, ¿cómo generamos esa capacidad innovadora en las empresas? ¿Ya? Entonces, más bien la gente de México tomó contacto con nosotros, ¿ya? Y nos planteó el tema, ¿ya? Y entonces vimos la posibilidad de hacer este estudio, ¿no es cierto?, específicamente en el sector agroindustrial, ¿ya? Un sector que para ambos países, ¿no es cierto?, y para ambas zonas digamos, además era relevante, o relativamente relevante, ¿ya? Ese proyecto se presentó al Fondo Semilla, ¿no es cierto?, de investigación que se creó en ese minuto para poder llevar a cabo este convenio, y entonces ahí están todos los profesores que somos participantes, inicialmente por la Universidad Austral, yo y el profesor Boissier, y por la Universidad Autónoma del Estado de México, el profesor Barragán y la doctora también López, ¿ya? Se incorporó después también como invitado el doctor Espinosa, que estuvo haciendo una estancia de investigación el año pasado acá en Valdivia. Entonces, bueno, el objetivo de la presentación es presentar más o menos en forma así breve, ¿no es cierto?, cuáles son los antecedentes de esta investigación. Fue un estudio de caso, en el fondo, una investigación preliminar, ¿ya? Porque la idea justamente es ver de qué forma los recursos intangibles, ya vamos a explicar a qué se refiere con recursos intangibles, han promovido la generación de innovaciones en este sector agroindustrial, ¿cierto?, haciendo un estudio de casos puntuales, digamos, ¿ya? Un estudio preliminar, exploratorio, inicial. La referencia principal es que, bueno, que todos los procesos de innovación dentro de las organizaciones, ¿no es cierto?, le ayudan por supuesto, a esta empresa, ¿no es cierto?, a posicionarse mejor en los mercados, aumentar su competitividad, etc. Ahora, ¿cómo se logra esta capacidad innovadora? Entonces, el tema es que para varios autores, esta capacidad innovadora se logra a partir de fomentar la generación, potenciación y acumulación de recursos intangibles. ¿Algún antecedente? Bueno, la innovación siempre ocupa un lugar importante en los países, ¿no es cierto?, algo relevante, ¿no es cierto?, para mejorar la competitividad, la calidad de vida, etc. Además, Chile ha definido una estrategia nacional de innovación para la competitividad y que pretende duplicar el PIB per cápita al año 2020, siguiendo la senda de la economía del conocimiento, la relevancia del capital humano, la ciencia, la innovación, etc. Entonces, estos principios, ¿no es cierto?, estos antecedentes, en el fondo nos permiten de alguna forma determinar qué es relevante, determinar cuáles son aquellos factores claves que pueden generar esta capacidad innovadora, ¿ya? Y entonces, en este caso, ¿no es cierto?, nosotros partimos de una teoría que se llama teoría de recursos y capacidades, una teoría que se diseñó, ¿no es cierto?, a mediados del siglo pasado, ¿ya? Y en especial referirnos a un tema que es los recursos intangibles. ¿Qué son los recursos intangibles? Bueno, básicamente la literatura, ¿no es cierto?, habla de 4 tipos de recursos intangibles, los activos invisibles también que se pueden identificar. El primero es el capital humano, que obviamente está conformado por todos los conocimientos, ¿no es cierto?, de las personas en una empresa. Está el capital tecnológico también, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo el desarrollo de tecnología, ¿no es cierto?, para la mejora de la producción, los procesos, etc. Está también el capital organizativo, que tiene que ver con cómo la empresa se configura, ¿no es cierto?, cómo se ordena internamente, ¿no es cierto?, y además también cómo se ordena en relación a sus agentes externos. Y finalmente también el capital relacional o la reputación o la imagen de la empresa, ¿cierto?, de qué manera la empresa va construyendo imagen en el tiempo y de cómo esa imagen, ¿no es cierto?, va también ayudando a que la empresa tenga relaciones, ¿no es cierto?, con los agentes externos. La idea de intervenir especialmente acá es dar algunas luces sobre el cuerpo teórico donde se emplaza esta investigación. La teoría de los recursos y las capacidades es una teoría que tomó forma, sobre todo en los años 90, con antecedentes de los años 50, principalmente por trabajos de economistas como Selznick y Penrose, en los que hablaban de las competencias distintivas de las empresas. Básicamente la pregunta de fondo es ¿por qué el rendimiento de las empresas es diferente? Si en una idea si seguimos una idea de economía tradicional, la información y los recursos disponibles son los mismos, al menos
lo que podría pregonar, por ejemplo, Milton Friedman. La explicación de este enfoque es que los rendimientos son diferentes porque las empresas tienen recursos diferentes y los manejan de forma distintiva. Entonces, uno de los recursos fundamentales dentro de eso son los recursos intangibles. El cuadro lo que muestra en el fondo es que lo que se genera a partir de estos recursos distintivos son capacidades de competitividad diferentes. En la mezcla de los recursos, entonces, está la generación de ventajas competitivas diferentes, sostenibles, si es que, por ejemplo, un recurso, una organización o una empresa es capaz de, por ejemplo, retener un recurso humano, por ejemplo, el conocimiento de un ingeniero, por ejemplo. Un ejemplo muy tangible en ese sentido es lo que pasó con el puente que tenemos a un par de metros de acá, donde podemos ver de que ahí lo que hubo esencialmente fueron fallas técnicas, pero derivadas de faltas de conocimiento. Y esto se entrelaza con la noción de competencia, que es la aplicación del conocimiento del saber humano frente a un objeto determinado. Entonces, nuestra pregunta de investigación es ¿cuáles son los elementos, factores o procesos que potencian o acumulan estos recursos y competencias? Este es el cuadro teórico desde donde nace la investigación y que no se quedó en los años 90, sino que ha evolucionado hacia nuevas formas de entender el conocimiento, particularmente la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, la investigación se centra en identificar aquellos recursos intangibles que han permitido potenciar los procesos de innovación en empresas exitosas del sector agroindustrial en Chile y México, ¿ya? Entonces, lo que se hizo fue ¿no es cierto?, buscar, por ejemplo, casos exitosos acá en Chile, básicamente en la región, ¿ya? Y luego también en México, ¿no es cierto?, también identificar aquellos casos exitosos de innovación en el sector industrial que pudieran ser, obviamente, investigados, ¿ya? Y, por cierto, una vez que se determinan estos resultados, ¿no es cierto?, ver de qué forma esto se puede replicar en otras empresas, ¿cierto? Un poco la idea es eso, ¿cierto? De qué manera estos recursos intangibles, ¿no es cierto?, si los potenciamos y vemos su potenciación, ¿qué se puede aprender de esa experiencia? Ahora, específicamente el sector agroindustrial, ¿no es cierto?, se habla que aquellos factores que son claves para el desarrollo del sector agroindustrial son la generación de capacidades y competencias distintivas, el aumento de valor agregado, la disminución de costos, la mayor productividad, la diversificación productiva, la mayor calidad, etc. Ahora, todos estos aspectos, por supuesto, el primero es el más clave, que está obviamente muy en línea con lo que nosotros estamos estudiando, y también todos los otros, de alguna forma, también se relacionan con el primero. Por lo tanto, de alguna forma estamos contribuyendo, ¿no es cierto?, al desarrollo del sector. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, bastante claro. Es bastante distinto, ¿no es cierto?, vender papa a granel, ¿no es cierto?, sin mayor valor agregado, ¿no es cierto?, que obviamente venderlas en forma alternativa, ¿no es cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, otras variedades de papas, tenemos formas de envasar la papa de forma distinta, ¿no es cierto? Entonces, claro, detrás de todas estas innovaciones, en el fondo, ¿no es cierto?, ¿ya?, o incluso hasta helados con patatas, ¿ya?, detrás de todas estas innovaciones están justamente estos recursos intangibles, ¿no es cierto? Está el conocimiento, hay tecnología, ¿no es cierto?, hay réplica de otras experiencias, ¿ya? Entonces, un poco la idea es cómo podemos desarrollar el sector, ¿cierto?, para poder generar justamente estas innovaciones. En Chile tomamos básicamente tres casos que son de aquí de la zona. Por ejemplo, la empresa está Cranberry, ¿no es cierto?, que es bastante conocida acá en la zona. Tomamos también una empresa de productora de bulbos, ¿no es cierto?, que está ahí en la entrada de Río Bueno, me parece, ¿ya? Tomamos también la empresa Anita acá, que es bastante conocida, ¿no es cierto?, por todo el tema de las frutas procesadas, alimentos saludables, etc. La primera es en Chile. La primera es en Chile, claro. La primera es en Chile, la segunda es Chile Bolen, ¿no es cierto?, y la tercera es Nita. Y en México, ¿no es cierto?, los casos fueron
fueron 2 empresas fundamentalmente dedicadas al tema del café orgánico, ¿ya? Y otra empresa grande que tenía que ver más bien con soluciones agroindustriales, fertilizantes, insumos, herbicidas, etc. A mí me tocó incluso estar en esa última que está ahí en la zona de Puebla. Aquí ustedes ven, por ejemplo, imágenes, por cierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, las 3 de arriba son las 3 de acá de la zona, ¿no es cierto? Chile Bolen, Gran Chile y Nita. Acá está la imagen, ¿no es cierto?, el tema del café. Allá, por ejemplo, hay una exposición que se hace allá en Chalapa, ¿no es cierto?, en agosto del 2013, que justamente hacen toda una capacitación sobre el tema de los fertilizantes, bioorgánicos, ¿no es cierto?, la aplicación al campo, que la aplica en el fondo el Ministerio, podríamos llamar, ¿no es cierto?, de Desarrollo Agropecuario de allá de México. ¿Qué es lo que encontramos básicamente de la experiencia? Analizamos factor por factor, o sea, capital por capital, qué cosas podíamos detectar de cada una de las empresas analizadas. Por ejemplo, en el caso de Cranberry, ¿no es cierto?, Gran Chile, fue vital, por ejemplo, la presencia ahí de un profesional, ¿no es cierto?, un señor que está ahí, ¿no es cierto?, una especie de un ingeniero mecánico en el fondo, que él fue el que desarrolló todo el tema esto de los puentes articulados, ¿no es cierto?, si alguna vez han estado en esa zona, ¿no es cierto?, y está toda esta especie, ¿no es cierto?, de tecnología que fue desarrollada por ellos mismos, ¿ya?, y que hace incluso que hoy día el rendimiento de Gran Chile sea muy superior al rendimiento que tienen, por ejemplo, las mismas empresas en Estados Unidos y que producen ese fruto, ¿ya? Y fue justamente por esta innovación que hizo este profesional, digamos, ¿ya? Desarrollaron su maquinaria propia, ¿cierto? Tiene una estructura también ad hoc, ¿ya? ¿Cómo ellos desarrollaron esto? Fue básicamente recorriendo experiencia en distintos, en Latinoamérica, en Europa, ¿no es cierto? El caso de los bulbos también, fue un emprendedor que incluso cuando lo fuimos a entrevistar, él nos confesó: yo tengo nada más que octavo básico, ¿ya? Pero yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿A quién me puedo dedicar? ¿Ya? Y empezó a investigar, ¿no es cierto? Se metió en el tema de las flores, ¿ya? Se empezó a tomar contacto con ProChile, ¿no es cierto? Los de ProChile lo canalizaron a tener contacto con los chinos, y ahí empezó todo el desarrollo de su empresa, ¿ya? Después profesionalizó la gestión, ¿no es cierto? Se dio cuenta que él, por supuesto, solo no podía, entonces, ¿no es cierto?, ahora se apoya con profesionales, etc. En el caso de los snacks, ¿no es cierto?, en el caso de Anita también, importante también, hay bastante participación ahí de profesionales jóvenes, ¿ya? También fue en base a un conocimiento que adquirió el emprendedor ahí, ¿no es cierto? Fue a Estados Unidos, se dio cuenta de que estaba todo este tema de los snacks saludables y en base a eso desarrolló su innovación. En el caso de México, también, ¿no es cierto? Se desarrolla mucho al personal, ¿ya? Antiguamente se producía el café en forma muy tradicional, ¿ya? Pero fueron poco a poco, ¿no es cierto?, metiendo bastante tecnología, capacitación, mejorando las instalaciones, mejorando los procesos de producción, ¿ya? Vinculándose incluso con laboratorios extranjeros, con otras empresas, etc., ¿ya? En el caso del consorcio agrícola también, igual, capital humano avanzado, convenios con universidades, con centros de investigación, ¿ya?, para desarrollar todo el tema de bioagricultura incluso. ¿Cuáles son las perspectivas ahora? Bueno, este es un estudio de carácter exploratorio, como decía Jorge, básicamente descriptivo. Entonces, la idea del Capital Semilla es que estas investigaciones tengan una proyección en el futuro en diferentes planos y aristas. En realidad nosotros lo que hemos planificado hacia el futuro, es que lo que nos gustaría hacer es, reforzar esta idea de las prácticas, de las buenas prácticas de gestión en este sector que es tan importante para Chile y particularmente en esta zona, y poder transferir esas prácticas a nuevos emprendimientos o empresas que estén enfrentando problemas o que les falte capacidad de innovación. Por supuesto, esto en el marco de lo que es la idea de Chile potencia agroalimentaria. Hasta ahora los resultados no han sido muy alentadores.
el impulso que tuvo este proyecto que se creó ya hace 7 u 8 años, esta idea de que Chile pasara a ser parte de los 10 países más potentes en producción agroalimentaria, no se estaría logrando, ¿sí? Nuestra opción también es seguir fortaleciendo los lazos con otras universidades de la región, seguir con este vínculo con nuestros colegas mexicanos, que fue muy rico en términos de transferencia de conocimiento. Jorge tuvo la oportunidad de estar acá y tuvimos la visita de 2 profesores, Luis y Alejandro, quienes fueron nuestros colegas y ayudaron al desarrollo de esta investigación. Y por supuesto, esto plasmarlos en más publicaciones y seguir participando en congresos. Quizás lo que falta acá decir es que falta un objetivo más teórico, una proyección más teórica, que es la de contribuir al desarrollo de esta perspectiva, esta mutación que tuvo la teoría de recursos y capacidades en esta idea de la gestión de la innovación. Decir de que por el momento, o lo que habría que hacer en el futuro sería vincular los recursos, o sea, cuáles son de estos 4 recursos que vimos, o 4 recursos genéricos, se podría decir, intangibles genéricos, decir cuál es la combinación efectiva, que es lo que produce innovación, ¿ah? Alguna de las cosas que hemos conversado con Jorge es que, por supuesto, el recurso central es el recurso humano, básicamente el conocimiento, pero también las experiencias que hemos visto, ese recurso, ese conocimiento, está generalmente muy relacionado al recurso de vinculación. O sea, es difícil que, por ejemplo, Gran Chile o NITA hubiese podido explotar ese conocimiento si no hubiese tenido vinculación con otras empresas, vinculación con otras realidades, otros métodos productivos. Si, por ejemplo, ellos se hubiesen quedado acá únicamente en Chile. Lo mismo en el caso de Chile Bolen, el productor de bulbos, generalmente lo que hizo fue ver cómo se negocia, por ejemplo, con los chinos, una persona de observación aguda. El modelo de éxito y de gestión de su empresa es básicamente la negociación con las principales potencias económicas del mundo. Y eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Tenemos un artículo publicado, ¿no es cierto? O sea, se desarrolló ya un artículo, ¿no es cierto?, que está en una revista mexicana, ¿ya? Y ahí cualquier sugerencia, por supuesto, bienvenida.